Recuerden aprovechar ahí esos cambios para hacer la pausa activa. Cambios de posición, movimiento de manos, muñecas. Ay, Dios. Voy a entrar. Por favor, alguno o alguna que quiera leer ahí. Ojalá que no haya leído aún. Urgente versus importante. La interpretación de la tabla dependerá de las circunstancias de cada organización, de la política de cada departamento, de la duración y complejidad de cada tarea, sus efectos, implicaciones para uno mismo y para el resto, y por supuesto del sentido común. En términos generales, el orden de actuación podría determinarse. Urgente e importante. Es indispensable dedicarle tiempo a estas actividades de manera prioritaria y sin demora. Entonces, ojo, para ahí. Algo que es urgente e importante, entonces ya de entrada, todas nuestras actividades en construcción son importantes. Pero, ¿cuándo son urgentes? Por ejemplo, si estamos hablando de actividades analizando un cronograma, ¿sí? Un seguimiento de obra con un diagrama de barras de Gantt, con un cronograma típico, será todas aquellas actividades que son ruta crítica de entrada, ¿sí? Toda actividad de ruta crítica pertenece a lo que es urgente e importante. Y luego de eso, pues actividades que se están acercando obviamente a su tiempo límite o fecha límite de duración, ¿sí? Entonces, todo lo que esté más cerca de ese final de duración también se empieza a generar como urgente. ¿Qué otras cosas ustedes de pronto creen y que no sean directamente actividades de construcción, sino de cosas que pueden ocurrir en la obra, se puede configurar como urgente e importante? ¿Qué creen ustedes? Es decir, que no hay chance de dejarlo para después. Profe, ¿puede ser la falta de material? Vamos a analizar ese punto que dice Álvaro. Lo que tiene que ver con falta de material, primero, casi siempre depende de pronto la irresponsabilidad del o de la residente de obra. Se supone que nosotros tenemos que garantizar para el desarrollo del proyecto, y eso hace parte de los roles, de las funciones de un residente de obra, tener previsto los materiales de las actividades que se van a ejecutar. Que no podemos tener y armar en todo proyecto un gran galpón, un sitio para tener todos los materiales que vamos a ejecutar en el proyecto, obviamente que no, pero sí haber previsto de que se hayan solicitado o ya sea fiados o comprados en los proveedores que nuestros jefes nos indiquen,
y a su vez haberlo solicitado teniendo en cuenta el tiempo normal de transporte para que llegue hasta el sitio de la obra. Entonces nosotros normalmente los materiales para las actividades que vamos a realizar, digamos, el día de mañana, los materiales mínimos los tenemos que tener 2 o 3 días antes, ¿sí? Normalmente. Es decir, nunca nosotros podemos llegar al punto donde mañana necesitamos, uy, se nos acabó el cemento, son las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Se nos acabó el cemento y mañana lo que tenemos es un poco de fundida de antepisos. Y sin los antepisos no podemos seguir con otro tipo de actividades. Bueno, en fin, lo que sea. Con eso, pues, ¿cómo hasta ahora se dieron cuenta de que hacía falta de cemento? Uno es el que tiene como residente de obra estar pendiente de eso. Y pues solicitarlo en ese momento implica de que obviamente ya no se lo van a llevar en esa noche. Si es el caso que le alcancen a tomar el pedido, será hasta el otro día en la mañana y según ellos tengan, ese proveedor tenga su cronograma de repartir materiales, incluso de cargarlos solamente. Eso no puede ser de un día para otro. Entonces, por eso, y en materia de construcción, la gran mayoría de nuestros materiales tienen bastante peso. Por tanto, requieren de un tiempo y normalmente no es rápida lo que es un cargue de algún transporte con ese tipo de materiales que utilizamos. Entonces, eso hay que preverlo y tienen que ser solicitados por lo menos 3, 4 días antes. Cosa tal de garantizar que 1 o 2 días antes de cuando se requieren con urgencia, es decir, que no hay chance de espera, estén allí. Entonces, respecto de los materiales, realmente no es eso, porque nosotros sí tenemos que tenerlos con prevención. ¿Entendido? Otro ejemplo que crean o que consideren que es urgente e importante. Profe, un accidente que se presente, ¿no? Ese sí es un típico ejemplo de urgente e importante. Primero, sumamente importante. No, es que se nos cayó del tercer piso, de la tercera placa, el oficial Pepito. Ah, y tan bueno era el que contaban los mejores chistes. ¿Qué falla? Y sigue uno de pronto revisando o haciendo las anotaciones en la bitácora. Se nos cayó Pepito, qué lástima. Obviamente que no. Sí, ahí está la parte de sentido común. Eso de una vez, cualquier otra actividad que estemos desarrollando implica de que hay que darle la urgencia a eso. Por cualquier accidente en materia de laboral, hay que darle de una vez la atención debida. Llamar de una a la ARL, que vengan los de la ambulancia y demás, los paramédicos, qué sé yo, que lleguen precisamente a eso. Si no contestan rápido, entonces bomberos, Cruz Roja, policía. En el peor de los casos, pues tocará llevarlos, pero ojo, ese siempre va a ser el último recurso para nosotros. A no ser de que dentro de nuestro proyecto, puede ser que la magnitud del proyecto lo genere, lo amerite, de pronto tenemos incluso un médico. Si tenemos médico, pues hágale y atiéndalo y dele por lo menos los primeros auxilios. Pero eso sí no hay chance de dejarlo pasar. Si no sabemos, cualquier accidente es eso. Y ese sí, es un ejemplo claro de eso. De pronto, ¿qué otra cosa de pronto creen ustedes que puede estar dentro de ese ejemplo entre urgente e importante? Ingeniero, cuando difunde una placa, podría ser uno de esos, cuando se contrata pues una mixer para fundir una placa o algo así, ya estando contratado y ya está todo listo, debe ser fundido de una vez, ¿no? ¿No sería algo pues muy urgente y pues importante? No sé si será un ejemplo para eso. A ver, analicemos bien la situación. Si nosotros vamos a fundir una placa, primero, ¿qué sí es, digamos, fundamental para poder fundir la placa? Que todo el formateado esté realizado. Supongamos que lo típico, que sea una placa aligerada, pues que esté colocado todo el aligeramiento. ¿Qué otra cosa obligatoriamente necesitamos? Que esté colocado todo lo que es el refuerzo, el acero de refuerzo, las canastas y demás, los pases de las columnas, que ya estén colocados. Muy bien.
¿Qué más de pronto necesitamos? Que se haya también colocado de pronto la malla electrosoldada, o por lo menos que se tenga ahí, ¿sí? En materia del mixer, pues se supone que cuando uno solicita o contrata concreto premezclado, es decir, que lo trae la empresa en una maquinaria pesada que es el mixer, es decir, el popular trompo, una mezcladora grande metida en un transporte. Cuando ellos lleguen, pues primero ellos tienen tiempos para llegar. Nosotros tenemos que haber programado desde qué horas vamos a iniciar las fundidas. Listo, llegaron. Pues empezamos de una vez a darle prioridad a la fundida, claro que sí. De pronto no vamos a estar, ay no, nos está llegando de pronto material de material cerámico. Entonces les decimos a los del mixer, ojo, no, esperemos y descargamos todo lo que tiene que ver con el material cerámico. Ahí tocará tomar una decisión qué hacemos respecto de lo otro, pero por lo menos lo que tiene que ver con el concreto que está dentro del mixer, eso tiene también un tiempo para poderlo vaciar. Si por alguna razón nosotros tenemos un retraso de algo que tenemos que colocar antes de fundir, primero, seguro que fue culpa de nosotros por no estar atentos. Y segundo, habrá que prever una situación que se nos puede presentar, más ahora donde casi siempre el concreto para fundir, digamos, grandes áreas o grandes volúmenes de concreto, se contrata a una empresa específica que provee ese material. Es decir, no es fundido en la obra. ¿Qué ocurre? Que si usted no ha podido garantizar empezar a vaciar el concreto que tiene ese mixer, obligatoriamente tendrá que hacer que lo empiecen a fundir en otro lado donde de pronto aún no se necesita. ¿Qué se acostumbra de pronto en proyectos muy grandes? Porque eso es un problema común, sobre todo si en algún momento les toca trabajar con centros comerciales, que son grandes volúmenes de concreto y son obras muy, digamos, cuando se va a fundir, se funde en etapas bastante grandes. Tienen, por ejemplo, 7 mixer allí estacionados justo a terminar uno y que pase el otro a continuar fundiendo. Si ustedes se están atrasando, es decir, aún no podemos fundir, primero, de nuevo, seguramente el error es por culpa de ustedes, por no haber previsto algo. Y lo otro, cualquier otra situación que se presente, ya sea error propio u otra situación, y que definitivamente no se puede fundir, por ejemplo, ¿qué pudo haber ocurrido? No, que estando justos para fundir, de pronto falló algo del formaleteado, es decir, de pronto lo que tiene que ver con algunos parales y cerchas, alguno cedió, alguno tuvo un problema y se cayó una parte. De pronto es fácil de arreglar en el momento, pero se demora y se puede demorar bastante. Entonces, ¿qué pasa con el mixer? El mixer, y ustedes saben que la mezcla de concreto tiene unas temperaturas que se van desarrollando a medida que precisamente se genera la reacción química de la mezcla, cuando lo que es el cemento, la arena, el triturado, los aditivos y el agua precisamente generan el producto que es concreto. Entonces, eso está ocurriendo dentro del trompo, dentro de ese mixer, dentro de esa mezcladora grande del aparato. Y si llega el momento donde esa temperatura es muy alta, pues prácticamente está fraguando dentro del mismo trompo, del mismo mixer. Eso es tremendo problema, porque si eso llega a ocurrir, imagínense el costo que va a tener que generar reparar eso. Prácticamente ese trompo se pierde. Y ese costo le toca asumirlo si es por culpa la demora, por culpa del contratista, pues al proyecto. Ahora, si ellos de pronto son los del problema mecánico, obviamente que serán ellos. Pero en ese caso, ¿ustedes qué hacen? No, estamos como demorados, tenemos los 7 mixer ahí, los 4, 3 mixer ahí. Usted va y, por ejemplo, puede estar tocando lo que es precisamente la cuba del mixer. Y empieza usted a sentir la temperatura. Si esa temperatura está altica, está fraguando dentro.
Y entonces en ese momento les recomiendo, sobre todo cuando son grandes volúmenes, que adecúen rápidamente una especie como de recipiente como para fundir concreto ahí. Obviamente que él todavía va a mantener cierta condición de mezcla, que de pronto lo pueden utilizar en otras cosas mientras tanto, por lo menos para evitar el daño de que ese material frague, es decir, pase del estado pastoso al estado semisólido y sólido dentro de lo que es el trompo. Eso es lo que se puede presentar, pero que organicemos, pues se supone que para poder llamar y haber contratado el mixer y todo, ya es que tenemos muy bien estructurado y proyectado y haber revisado que todo lo de la fundición esté. Que de pronto también podría pasar y que pues eventualmente no es tan directa culpa de nosotros, que por ejemplo, lo que son los eléctricos o lo que son los hidráulicos sanitarios y demás instalaciones, normalmente hay que dejar algunos pases allí y no los habían hecho. Pero listo, no lo hicieron ellos como contratistas adicionales del proyecto, pero nosotros teníamos que haber previsto eso. Y por lo menos el día anterior, si no estaban haciéndolo, tocaba llamar a reprogramar la fundida o buscar otro personal que sí generase esos pases, cosa tal de que cuando llegaran los mixers se pudiese fundir. De pronto esas son más bien las situaciones que pueden presentar respecto de eso. ¿Qué otra cosa ustedes creen que es urgente e importante? Nada, no se le ocurre. Dentro de lo que nosotros... De pronto lo del pago, ¿no? ¿Lo de qué? Lo de los pagos a los empleados. Los pagos de los empleados. Por ejemplo, para nosotros generar los pagos de los empleados, y eso es función de los residentes, nosotros tenemos que haber realizado las mediciones o tener, digamos, en detalle cómo o quiénes trabajaron durante las 2 semanas o la semana, según cómo se haya cuadrado la cuestión de pagos. Pero si nosotros definimos, por ejemplo, hoy estamos a viernes, mañana sábado en la mañana, es día de pago. Y hoy, viernes, a esta hora, casi al mediodía, no hemos aún generado la nómina. De todos modos, por muy hoja de cálculo que uno tenga, uno se demora revisando la información de los trabajadores. Eso sí son de la parte de administración. O si son por contrato, obligatoriamente haberle revisado toda la medición de su actividad para poderles pagar sobre eso. Y el dinero, por más de que un proyecto de construcción se supone que tiene que tener los recursos desde el inicio, pues eso tampoco es así de que cada vez que uno diga necesito y una nómina perfectamente puede ser bastantes millones de pesos, ¿sí? 10, 15, 20, 80 millones dependiendo del volumen de la obra. Y de pronto a usted se le olvidó y pues usted la está realizando y la envía a su jefe, a su director de obra o al dueño del proyecto. Y por alguna razón, ese día el dueño del proyecto o el director tuvieron que salir de viaje o alguna, pues fácilmente no les llegó esa documentación, por lo tanto no supieron cuánto era que tenían que buscar de billete, no lo tienen, al otro día tremendo problema para pagar la nómina, ¿sí? Para pagarle a los trabajadores de la construcción. Entonces, eso se puede constituir en ese problemita, pero digamos, una vez más, esa sí nosotros la podíamos prever. Realmente lo que es urgente e importante tiende más a cosas, primero, que no eran culpa de nosotros, es decir, que se salen del contexto del proyecto.
que están inmersos dentro de él, como la accidentalidad. Nadie prevé, o por lo menos lo que se busca es que no hayan accidentes. Eso es lo que se previene. Pero se pueden presentar por cualquier razón. Entonces, si se presenta, hay que darle solución inmediata. Entonces, más bien, lo que es urgente e importante, esas dos connotaciones, es cuando no hemos podido prever con anterioridad que esa situación se iba a presentar. Como para que me entiendan, si están fundiendo en el sitio concreto, normalmente ustedes van a utilizar una mezcladora. ¿Qué puede ocurrir en general, por muy nueva que sea? Que falle. Y si ustedes ya tienen el personal para la fundida, que están allí en el sitio y demás, y si ustedes no previeron tener alquilada otra mezcladora, por si acaso, que la podían tener trabajando al mismo tiempo o no, por si la otra fallaba, si ustedes no hicieron eso y les toca parar y empezar a buscar si hay alguien que se la alquile rápido y cuánto va a demorar en llegar hasta el sitio de la obra, eso es problema del residente. El residente tiene que ser de verdad bastante amplio en las situaciones que puedan presentar. Si les gusta, por ejemplo, Marvel Comics, hagan de cuenta que fuesen el Doctor Strange y miran todas las posibles situaciones o finales que puedan ocurrir en su proyecto. Y sobre eso, ustedes tienen que actuar o tener qué protocolos o qué pasos a seguir según sea lo que se venga desarrollando. Entonces, realmente son cosas que se nos presentan y que no haya forma, digamos, de prevenirlas. ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué nos podría ocurrir que no es del proyecto, pero que nos influye? Que resulte alguno de estos paros armados por grupos al margen de la ley. Normalmente cogen y lo hacen en el momento. O algún accidente en general y paró el transporte de materiales. Esas cuestiones que no estaban proyectadas de que ocurrieran, pues ahí sí pueden estar influyendo negativamente en el proyecto. Pero para eso, entonces, una vez más, uno tiene que ir como más allá, pensar como más, salir más de la dimensión normal en la que uno se encuentra. Ingeniero, qué pena. ¿Sí? Para ese tipo de casos no se genera un acta. Pues sí, se puede generar un acta, pero si usted, por ejemplo, ya tenía, digamos, volvamos al caso de los mixers, para estar fundiendo, o cambiemos a otro tipo de actividad. Supongamos que estamos en una vía y estamos precisamente recibiendo el material para extender la carpeta asfáltica. ¿Sí? Y ya venía atrás otro de esos mismos. Nosotros estamos desarrollando la actividad y ocurrió un accidente, ocurrió un deslizamiento y ya no puede llegar. En ese momento nosotros tenemos que prever, por más acta que vayamos a realizar, es que le vamos a dar solución en el momento a esa vía. Entonces, ¿qué soluciones habría que hacer rápidamente en esa situación? Generar de una vez alguna junta. ¿Sí? ¿Para qué? Una junta de construcción donde no pudimos continuar con lo mismo que veníamos avanzando y nos toca ahora esperar a que quiten el deslizamiento. ¿Sí? Eso no lo sabíamos, no lo proyectábamos, estábamos trabajando bien. Se supone que ya venía ahí a 1 kilómetro el resto de material, es decir, estábamos dentro de los tiempos normales que teníamos, pero se presentó el deslizamiento, paró el vehículo con el material de asfalto caliente en la parte de atrás. Pues a nosotros nos toca aquí a ver cómo generamos precisamente esa junta para cuando al fin pueda llegar. Pero a eso hay que darle solución de una vez. Nosotros no podemos simplemente dejar el material ahí como veníamos fundiendo y, pues a ver qué se hace solo el asfalto para pegarse bien cuando llegue el otro. Entonces, de entrada a esas cosas hay que generar alguna junta. Por ejemplo, en las fundidas de concreto, en las placas, puede ser que se presente una lluvia que no estaba proyectada. Uno cuando va a fundir alguna cosa, ya sea asfalto, ya sea concreto, normalmente uno proyecta
proyecta cómo va a estar el clima. ¿Cómo hace uno eso? Bueno, los celulares, los smartphones ahora tienen ahí como una especie de proyección, pero pues uno solicita información a entidades que se encargan de eso. Por ejemplo, en Colombia el IDEAM, ¿sí? El IDEAM trabaja con esa parte. Pueden solicitarle de pronto información también a las torres aéreas, la que esté más cerca. Ellos tienen esa información. Y sobre eso uno también proyecta cuándo se va a fundir o cuándo no. Pero por X o Y motivo se puede presentar una lluvia que no estaba prevista. Y en concreto, aunque el agua es necesaria para que gane buena resistencia al concreto, cuando está fundiéndose hasta ahora es un problema. Entonces, en ese momento habrá que generar una junta de construcción obligatoriamente para cuando al fin pase la lluvia poder continuar con lo que es la fundición del concreto. Esas situaciones sí es que no dan espera, nos toca darle solución, que muy seguramente ustedes tienen que haberse prevenido de pronto con algunos plásticos y alguna cosa, por si se llegaba a presentar, claro que sí, pero que ustedes estén haciendo cada metro alguna junta de construcción, pues obviamente no, si está pudiendo fundir sin ningún problema, si el clima lo amerita, si usted tiene el material para hacerlo. Entonces, sí, usted genera un acta de que, se presentó tal cosa, sí, lo puede hacer y hasta se la pueden aceptar, pero lo que no le van a aceptar es que usted no haya tomado la decisión de corregir o prever cómo solucionar eso en el momento para cuando se pueda continuar con el proyecto. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ok. Por favor, otra, que lea la siguiente. Lo que es urgente, pero no importante. Pero rápido. Pero no importante. Tareas que habrá que tratar de... Bien. Tareas que habrá que tratar de delegar en la medida de lo posible. E importante, pero no urgente, actividades que habrá que aplazar, pero asegurándose de que no sea por mucho tiempo, atendiendo siempre a su prioridad. Ni importante ni urgente. No, espere, paremos ahí y analicemos eso. Lo que es urgente, pero no importante. Una vez más, tareas que habrá que tratar de delegar. Ojo, la parte de delegar funciones, nosotros como residentes de obra, así nosotros tengamos que asumir muchas consecuencias, obligatoriamente nos toca delegar, obligatoriamente, ¿sí? Nosotros no podemos hacerlo todo, no se puede, en ingeniería civil no se puede. Uno de los requisitos fundamentales de, digamos, el perfil de cualquier ingeniero civil es saber delegar, ¿sí? Por mucho que sepa, por muy bueno que sea, por muy buena que sea, por mucho conocimiento que tenga, tiene que saber delegar. Le toca trabajar con lo que tiene, eso sí, pues le tocará identificar qué habilidades, y lo veremos más adelante, qué habilidades de los trabajadores usted puede explotar a su favor o a favor del proyecto, propiamente dicho, y sobre eso, pues usted le delegará ciertas funciones. Tampoco es que usted pueda delegarlo todo, no, tampoco es así. Depende de cómo se genera ese tipo de situación. El taller que vamos a trabajar, y lo vamos a trabajar, ojo, de una vez les aviso, mañana al mediodía, bueno, realmente después de las 2 de la tarde, sábado, mañana después de las 2 de la tarde, en el modo les va a quedar el taller. ¿Por qué mañana después de las 2 de la tarde? El otro grupo, que también es de residencia de obra, termina la clase, tiene clase de 11 a 2. En ese momento se los pongo exactamente en el mismo momento a los dos grupos. Van a tener exactamente el mismo tiempo los dos grupos de desarrollar ese taller. En ese taller se les van a presentar un poco de situaciones, de una de los ilustro, un poco de situaciones que de verdad se pueden presentar en una obra, así parezcan absurdas, así parezcan traídas de los cabellos, la vaina más loca. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes dentro de esto ya pueden estar entendiendo que una de las cuestiones es para poder prever
Es decir, para poder planificar hay que saber programar y de entradita uno se tiene que programar uno, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que uno sabe con qué tiempo uno cuenta, cuánto es el tiempo que va a durar en la obra, cuánto es el tiempo que le va a dedicar a ciertas actividades, a otras cosas, ¿sí? Y sobre eso uno se tiene que, digamos, desarrollar. Si uno no se programa, digamos, su tiempo, y esto en general seguro que les va a servir, es para la vida. Por ejemplo, si están viendo muchas asignaturas de este semestre y muchos trabajos y demás, ustedes cogen y se programan. Tengo clases de tal a tal hora. Me toca volver a ver todo el hijo de mi chica video porque se me cortó el internet o qué sé yo, empezó a llover o estamos en la costa de aquí, Electricaría siempre nos quita la luz. Cualquier vaina de esas. Entonces, no, tengo que volver a dedicarme otras 3 o 4 horas a ver los videos de esa vaina, a verle y escucharle la voz al profe o la profe Canzona. Listo, muy bien. Tendrán que estructurarse. A tal hora ustedes desayunan, a tal hora ustedes almuerzan, a tal hora ustedes hacen las actividades que sean. A tales horas se le van a dedicar a tal asignatura. Eso mismo, pero ahora en una hora. Y con eso ustedes van a dar solución y van a dar lo que ustedes consideran, y ese trabajo es en grupo, lo que ustedes consideran, según ustedes, obviamente con alguna base, ustedes, digamos, justifican por qué van a tomar cierta decisión o no la van a tomar, y ese es el desarrollo del trabajo. Es decir, van a ejecutar realmente esto mismo como es en un proyecto, tal cual. Eso es, digamos, la esencia de esa parte y desarrollando muy bien ese taller. Primero, de pronto para algunos de ustedes que nunca han sido capaces de, digamos, de programarse, de pronto van a entender un poquito mejor cómo lo pueden hacer. Porque dentro de eso, dentro de los parámetros de lo que tienen que hacer, es una programación, digamos, hora a hora. A tal hora tienen que hacer tal cosa, a tal hora tendrán que hacer tal otra. Toca así. Pero pues eso, todas las instrucciones estarán en el taller y una vez más, mañana después de las 2 de la tarde, es decir, justo cuando termine con el otro curso, a ambos cursos se les abre la asignación. Entonces, para que la empiecen a trabajar de una vez. Muy bien, tareas que habrá que tratar de delegar en la medida de lo posible, ¿sí? Es decir, bajo ciertas condiciones de lógica. E importante, pero no urgente, actividades que habrá que aplazar, pero asegurándose de que no sea por mucho tiempo, atendiendo siempre a su prioridad. Esto simplemente es eso, de que tiene una holgura, ¿sí? Tiene una holgura, tiene un chance de hacer algo, ya sea una actividad de un proceso constructivo o en general otra actividad, pero con eso en algún momento se les va a volver urgente. ¿Cuándo? Cuando se esté acercando prácticamente a la fecha límite que tenga. Es decir, si está consumiendo la holgura, si tiene ese rango, ese margen de espera de la actividad, o incluso si directamente es una actividad de la ruta crítica, cuando ya se vaya a culminar su duración. Inimportante, pero ni urgente, pues actividades que deben ser descartadas. Cosa que no ocurre en ingeniería civil. Actividades que no sean ni importantes ni urgentes nunca ocurren en ingeniería civil. Toda actividad es importante y en algún momento se nos va a volver urgente por alguna razón. De ejemplo típico, lo que hablamos hace rato de la cuestión del espejito. Permítanme y guardo la sesión de grabación anterior. Gracias por recordarme. Profe, era que faltaban 6 minutos, ahí le llama a recordar.
Muy bien, ¿cómo reconocer las tareas importantes y diferenciarlas de las urgentes? Entonces, estos son como unos parámetros, unos pasitos muy sencillos. Les va a servir muchísimo para desarrollar su actividad, porque dentro de la actividad, dentro del taller que van a ejecutar, ustedes tendrán que colocar eso. ¿Qué tareas son urgentes en cierto momento? ¿Qué tareas son importantes? Según sea el caso, según sean las situaciones que se les describen allí. A veces esta confusión es más habitual de lo que sería deseable. Lo urgente requiere casi siempre nuestra atención inmediata y consigue desplazar nuestro foco de atención, presionando hasta que se lleve a cabo. Es decir, si a nosotros se nos presenta algo urgente, pues normalmente está focalizado, es decir, es una situación específica, una actividad específica. En ese momento, todo lo otro que teníamos pensando, todo lo otro que se estaba desarrollando para nosotros, pues en ese momento ya no interviene, es decir, resta importancia. Cosa tal que de pronto, en algún momento, puede generar problemas, porque una vez más, todas las actividades en construcción son importantes. El riesgo está en posponer actividades importantes por culpa de esta presión. Consumir los recursos en tareas que aportan poco o nada de valor y o agotar la energía mermando nuestra eficacia. ¿Sí? Esa parte de eficacia precisamente tiene que ver con el tiempo, es decir, con la rapidez que se realiza algo. Los efectos negativos relacionados con las actividades urgentes se pueden minimizar teniendo en cuenta los siguientes principios de actuación. Entonces, vamos con esto parte por parte. Muy bien, por favor. Alguien que lea la primera, la que está en verde. Si dos tareas implican el mismo consumo temporal, ha de considerarse más urgente la que tenga la fecha límite antes. Ok. Si dos tareas implican el mismo consumo temporal, ¿qué significa eso de mismo consumo temporal? Entonces, por ejemplo, digamos, una actividad dura 3 días y otra actividad X también dura 3 días. Ha de considerarse más urgente la que tenga fecha límite antes. Es decir, ahorita ya para la siguiente sesión les voy a mostrar en un cronograma típico qué significa eso. Es decir, puede durar 3 días esta actividad, pero la actividad se desarrolla en la primera semana. Y tenemos otra actividad que también dura 3 días, pero de pronto esa la podemos desarrollar en la 4ª o 5ª semana. ¿Qué quiere decir eso en un cronograma? Pues que la primera actividad nosotros teníamos una fecha límite antes. Por tanto, nosotros le vamos a parar o prestar atención a esa actividad que tiene fecha límite antes, la que primero había que haber ejecutado. Eso es lo que significa eso. Ya lo vamos a mirar ahorita en la siguiente sesión, en un cronograma, cómo se puede identificar precisamente esa parte.